¿Ya pueden ver todos todavía? Sí se ve, teacher, en HD. Ya, listo. Avanzamos. Ya chicos, nos habíamos quedado que es, bueno, el curso de esta semana, el tema que vamos a tocar esta semana es qué es metodología del guiado. Entonces ya en las opiniones de sus compañeros, la participación activa de cada uno, y habíamos tocado sobre, algunos han dicho que eran técnicas, métodos, cómo guiar, procedimientos, tipos y formas de desarrollo de un trabajo, conducción de grupo, proceso de un trabajo, proceso para guiar, información con con un claro objetivo y las pautas que uno tiene que utilizar. Ahora, entonces, nos habíamos quedado en métodos y técnicas. Cuando hablamos de metodología del guiado, vamos a hablar de dos palabras claves e importantes, que son métodos y que son técnicas. Los métodos, ¿sí se escucha, no, Orlando? Sí, profesor. Sí, teacher, Sí, se se le escucha escucha, claro. profesor. Entonces, los métodos, en otras palabras, como más fácil de entender, son una manera o forma de realizar algo. Por ejemplo, ¿qué sería? Un ejemplo, Tito. Profesor, Ti- un método pues, podría ser, ¿no? Los pasos establecidos para investigar algo, ¿no? Son métodos que ya están establecidos. Por ejemplo, quiero investigar algo, entonces voy a regirme por esa serie de métodos que ya están establecidas, ¿no? Correcto. Son cosas, es algo que ya existe y uno como persona simplemente ves y empiezas a seguir los pasos para cumplir un objetivo. En este caso, por ejemplo, lo que dijo Tito. ¿Cuál sería otro ejemplo, Chonta? Chonta, Chonta la una, Chonta la dos, Chonta la tres no está, Chonta. Vamos, Zulka. Otro ejemplo. Chonta, Zulka a la una, Zulka a las dos, Zulka. Vamos, Cagnaboray. Ya, profesor. Las actitudes que puede tener el guía para transmitir el conocimiento a los turistas. Las aptitudes también. Las aptitudes, Cagnaboray. Ya está. Entonces, otro método, chicos, ¿qué sería? ¿Alguien quiera participar antes de continuar? ¿Será método la elaboración de un tipo de cerámica de parte de los maestros artesanos? ¿Sí, no? No, profe, técnica. Ya, tiene su técnica. Listo. Ahora, ¿será método ya el proceso de catalogación, por ejemplo, de recursos turísticos mediante la DIRCETUR? Sí, Sí, teacher. profesor, sí. Correcto, porque ya existe un formato y ya existe los pasos que uno tiene que seguir, ¿correcto? ¿Estamos? Así es, profesor. Correcto. Así Muy es, bien, teacher. muy bien. Quiero que esto se quede claro con esos ejemplos a todos. Si alguien no ha entendido, tiene que decir, profesor, ¿puede repetir otro ejemplo? Y lo conversamos y lo entienden y se te quede en la cabeza. ¿Ya? Segundo, las técnicas. Es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan. ¿Pero cómo es eso, profesor? Ajá. El maestro, por ejemplo, el maestro que construye una casa, un maestro que pone cemento, ladrillos, ¿en ese caso será una técnica de construcción del maestro? Sí, no. Sí, teacher. Claro, porque hay que saber cuántos bolsas de cemento ingresa, hay que saber cuántos ladrillos entra, entonces ya tiene una técnica. Ya será un ratito. Otro, en antes, el maestro artesano cuando elabora su producto o una artesanía, ¿estará dentro de métodos o técnicas? Técnicas. Claro, tienen Técnicas. su Técnicas, propia profesor. técnica.
Ahora, Profesor, los no se podría. arqueólogos también tienen su propia métodos y técnicas para investigar algo. Profesor, Dime, ¿me Tito. escucha? En cuanto a la cerámica, se podría aplicar tanto métodos como técnicas. Por ejemplo, yo antes de realizar la cerámica, cuando yo realizo, estoy haciendo, en ahí ya sería una técnica, pero hay una serie de metodologías que yo tengo que seguir. Tengo que cernir la arcilla, moler, combinar. Entonces, hay pasos que se tienen que seguir hasta elaborar la masa ya que va a estar lista para hacer la cerámica. Entonces, eso sería una metodología. En cambio, la técnica ya sería con la forma que tú puedes ser moldeado o modelado, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Claro. Ahora, en su mayoría, los artesanos, cuando empezaron a desarrollar una cerámica, ellos no tenían métodos ni técnicas cuando empezaron. Pero como dice Tito, en la actualidad ya hay procesos de cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para tener esa pieza en la mano o culminado. Y dentro de eso también se basan en temas de los métodos porque hay un procedimiento. Yo, Flavio César Vila Santiago, yo no sé, ¿no?, cómo se elabora y cómo se prepara la masa para hacer el tema de los trabajos. Pero si un maestro artesano tiene un método, un procedimiento, ¿no?, de cuántos porción de arcilla entra, qué cosas hay que utilizar, entonces, si me da eso, como el tema de proceso, sí lo voy a poder elaborar yo. Y las técnicas que uno va a desarrollar ya depende de la persona o depende del maestro artesano en este caso. Por ejemplo, para hacer un guiado, en su mayoría se utilizan métodos en ciertas ocasiones y las técnicas que uno va a desarrollar ya son propias, por ejemplo, o algunos se copian de otros. Entonces, un método, por ejemplo, ¿qué sería? En temas de guiado, por ejemplo, para ver un proceso de regeneración de, por ejemplo, de las mariposas, ¿no? Desde que se pone huevecillo hasta que salga como una oruga y luego les convierte en una mariposa. En estos sitios mayormente son investigaciones, por ejemplo, en Paracas también vamos a encontrar eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no? Los métodos que se utilizan, lo tienes que cumplir sí o sí, porque si tú no cumples con pautas que te da ya en lugares donde tú vas a visitar, probablemente vas a alterar algún tipo de proceso o de vivencia de estos animales, por ejemplo, en la parte de la costa. Igual, en la selva te dicen, tienes que hacer estos pasos, los tienes que hacer. Si obvias y realizas estos pasos, lamentablemente no lo vas a cumplir al 100%. En la selva, porque hay que conocer tipo de animales, hay que conocer tipo de plantas, hay que conocer en qué momento no hacer bulla, en qué momento hacer bulla, en qué momento, o sea, siempre tienen ya pautas establecidas. Y las Profesor técnicas, Flavio, dime, ahí yo voy, creo que para que sea más sencillo, yo voy al hecho de que en la metodología vamos a tener tal vez ya un documento redactado en la cual te indica los pasos a seguir. Creo que esos son correcto. esos métodos, porque ya hay una regla, una norma a la cual te tienes que regir sí o sí para poder desarrollar determinado trabajo. Mientras que en la técnica tú la puedes desarrollar de acuerdo a cómo se te presenta la realidad. Creo que eso es lo más práctico, ¿no, profesor Flavio? Claro, sí, correcto, Porque, Gustavito. porque un Entonces, método es, podemos encontrar el método ZAPA, por ejemplo. Tú tienes que regirte sí o sí a método ZAPA para poder representar una tesis, un informe, o sea. Entonces ya están reglamentadas, para lo cual tú no puedes cambiar esa situación, por más que tú quieras, porque eso ya es una norma o como una ley que tú tienes que parametrarte sobre ello y desarrollar mediante eso. Entonces está yo bien. creo que yo lo entiendo más por ese lado, o sea, para no redundar mucho, ¿no, profesor Flavio? Ah, ya, está bien, sí, gracias, Gustavo. Entonces, métodos son pautas que ya Profesor, existen, que hay que una cosita más, cumplirlas. profesor. Profesor Dime, Flavio. Orlando, adelante. Bien, bien claro dijo cómo se llama Gustavo, pero también hay que añadirlo que el método son diferentes pasos, son diferentes procedimientos, que netamente se basa a un tema más teórico, ¿no? Mientras que las técnicas en la mayoría son pues prácticos. Entonces, eso sería más, como se llama, más Correcto, fácil de Orlando. entender, creo.
Muy bien, muchachos. ¿Alguien más que quiera opinar para que eso se quede bien claro en sus compañeros y lo tengamos bien claro la idea? Creo que no hay más. Gracias, muchachos. Continuamos. Métodos. Como ya lo dijeron, manera o forma de realizar algo en forma organizada o estructurada. Que se tienen que seguir pautas, como lo dijo ya, para no redundar, que se tiene que cumplir una tarea, por ejemplo. En algunos casos se entiende también como forma habitual que realizan algo una persona basada en la experiencia, costumbres y las preferencias personales. Entonces, más o menos puede ser un método, ¿no? De cómo preparar, por ejemplo, la pachamanca. Porque hay que saber en qué momento poner la sal, en qué nivel hay que poner la carne, la papa, y qué tipo de carne se pone a la base. Entonces, creo que hay un procedimiento, ya, dentro de los métodos. Entonces, en las técnicas, como dijeron también, la técnica facilita al individuo una cantidad de suficiente de herramientas. Herramientas que un guía necesitaría para su guiado normal en Huariquino, muchachos. Najarro, Sí, profesor. ¿qué herramientas necesitarías, por ejemplo, si te vas a guiar a Huariquino? O nada. ¿Utilizarías algo, alguna herramienta? Mm, Algo que te En la ayude en tu práctica, guiado. tener imágenes que te permitan llegar más a los turistas. Ya, muy bien. Una imagen impresa a colores que te permita hacerle entender de la mejor manera al turista. Muy bien. O bueno, en el lugar Entonces, donde está. correcto. Otro tema también, tema de técnicas. Vamos a ver el tema, por ejemplo, de conducir. Porque no es simplemente yo me subo al carro y manejo, sino hay que manejar y cada conductor tiene sus propias técnicas desarrolladas como los guías. Ustedes, yo cuando les voy a llevar al campo, no se van a desarrollar de la misma forma que lo hace, por ejemplo, Tito, o Milton, Rebeca, Wendy. Es distinto. Y es por eso que cada persona se tiene que diferenciar del otro. A ver, por eso decía, se copian cosas positivas, no cosas negativas, por ejemplo. Entonces, metodología hace referencia al conjunto de procedimientos relacionados utilizados para alcanzar un objetivo. Empezamos de algo y tenemos que terminar en algo. Es como que la DIRSE Tour, por ejemplo, hace siempre, cada cierto tiempo hace el tema de eh, llenar un formato para identificar los recursos turísticos de la región. Te dan los formatos. Empiezas de la cabecita y lo tienes que terminar, ¿no? Bien elaborado y ya tienes identificado un recurso turístico. Un proceso, lo que decían también en temas de investigación, ¿no? Empiezas en algo y tienes que terminar un claro objetivo. Ahora, también vamos a ver nosotros el métodos o técnicas. Por ejemplo, en los métodos vamos a ver que cuando las agencias de viajes ya tienen contratado un tour o se van a hacer visitar Huariquino con un grupo de 10, 15 personas, 8 personas. Entonces, por ejemplo, en la actualidad es muy limitado que cuando una persona va a ir a ser guiado a un atractivo turístico, máximo va a estar con entre 8 personas, ¿no? Y el carro tiene que estar adecuado. Entonces, vamos a ver un procedimiento que yo lo tengo, que lo he visto, para, por ejemplo, para contratar un guía. ¿Qué hace una agencia de viajes cuando tiene un grupo? ¿No? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, en primer momento, para que el guía preste sus servicios, ¿qué hace? La agencia de viajes se contacta con la persona. ¿Con quién se contacta? Con el guía. Te va a llamar. Tito, buenas tardes. ¿Tienes tiempo, Tito? Por favor, tengo un grupito de 15 personas para Huariquina a las 3 de la tarde. ¿Qué haces? ¿Un acuerdo o un contrato verbal? Con esto, chicos, saliéndome un poquito, sí les voy a recomendar porque en años anteriores se ha visto que muchas agencias de viajes se han abusado de los chicos, de que realizaban prácticas preprofesionales, pero no desarrollaban prácticas preprofesionales, sino les explotaban desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Y es un trabajo.
Y ustedes cuando hagan sus prácticas preprofesionales en una agencia de viajes, tienen que conversar bien con el dueño. ¿En qué horario va a ser mis prácticas preprofesionales y cuánto me vas a dar? Porque mayormente deberían dar siquiera para tu pasaje, ¿no? 50, 100 soles. Entonces, los acuerdos y los términos que una persona cuando realice ese tipo de prácticas, chicos, tienen que conversar bien con el dueño de la agencia. No se dejen atropellar sus derechos, porque te contratan como practicante y prácticamente no haces prácticas, estás trabajando, ¿sí o no? Yo he visto, y algunos casos, dueños de las agencias no han pagado a los chicos que han hecho las prácticas preprofesionales. O sea, ni siquiera les ha reconocido, te voy a pagar tanto. Ya, y profesor no me quiere pagar, profesor no me quiere reconocer, profesor, ¿qué puedo hacer? Entonces, siempre chicos, prácticas son prácticas. Y yo no te puedo tener en mi oficina desde las 8 hasta las 8 de la noche y ni siquiera te pago tu almuerzo, ni siquiera una botellita de agua. Y es un abuso. Y ustedes no lo deben permitir. Siempre consulten. ¿En qué horario voy a trabajar? Entonces, siempre consulten antes de aceptar algo, muchachos. Ahora, para la ley del Ministerio de Trabajo, un acuerdo puede ser físico o una contrata verbal también. Y los acuerdos verbales también se hacen prevalecer los derechos en el Ministerio de Trabajo. Y si no, también en la SUNAFIL. Luego, ¿qué viene? La presentación y la coordinación. Llegas, ¿no? Tito bien cambiadito. Tito va a decir, ¿dónde me voy? A Guariquino. ¿Qué necesito? O es que con la ropa que estoy encima me voy a guiar. En algunos casos he visto, chicos. Y se debe manejar bastante la imagen personal. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, no, te vas a ir a Vilcas, ¿tú qué haces? Te empiezas a listar tus cosas, pues, ¿no? Chompa, sombrero, una casaca, si tengo cámara, celular, directorio. ¿Cuántos de ustedes, algunos guían, en este caso, tienen siquiera a la mano teléfonos de emergencia? Tito, Sí, profesor. ¿llevan botiquín? Mm, Claro, teacher, Bueno, yo siendo llevo de mochila. manera No, particular, algunos ya. García por mi, lleva. Tito, por mi cuenta, yo llevo todo lo que es alcohol, timolina y todo eso, por mi cuenta. correcto. Orlando, Sí, teacher. también. Entonces, chicos, Milton, ¿ha salido alguna vez aquí allá? Todavía. No, no, todavía, profesor. Muy bien, Milton. Entonces, siempre, chicos, es necesario que herramientas principales que te ayuden a ti a desarrollar de la mejor manera tu trabajo estén contigo, a la mano. Lo más importante, teléfonos de emergencia. Samu. ¿Ya? Teléfonos de emergencia y conocer en la ruta donde tú estás desarrollando tu trabajo, tienes que conocer dónde queda la posta, dónde queda el hospital siquiera. Segundo, manejar, por ejemplo, siempre, siempre, chicos, llévense botiquín. Botiquín no puede faltar en tu mochilita o en tu canguro. Ahí venden pequeñitos, pero de remedios que uno lo va a necesitar, que lo utilizaría en soroche, en la parte de altura. ¿Quién más? ¿Qué más se utilizaría, muchachos? Luego nos vamos. Es un procedimiento. Normalmente se llama paracetamol y algo para el estómago, profesor, porque siempre suele suscitar ese tipo de descomposición por la altura y otro el tema del estómago. A veces se les cae mal algo, entonces hay que dosificarlo con buscapina o en todo caso, pues llevar a la posta, ¿no? Porque siempre nos ha pasado eso. Llegamos rápido al seguro. Ajá, correcto. Entonces, los chicos que recién se van a incursionar dentro de este trabajo del guiado y quieran aprender más, siempre consulten a las personas que ya salieron a guiar. Dile, ¿alguna vez te pasó algo en tu guiado? Sí, me pasó esto. ¿Y cómo has tratado de solucionar? Así, así. Entonces, de eso uno va aprendiendo. Luego, Hasta ¿qué asaltos, más? profe. ¿Perdón? Hasta asaltos, profesor, pasan. Claro, Otro tipo correcto, de accidentes. asaltos. Si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo un procedimiento, ¿ya?
Algunos lo manejan, yo lo manejo como un método, para mí. ¿Ya? Por ejemplo, primero que hace hay un contacto, luego un acuerdo, luego la presentación y la coordinación entre el guía y la agencia de viajes. Pero ¿cómo van a coordinar? Profesor, ¿cómo coordinan? Tienen que coordinar porque en este grupo hay personas que pagaron un paquete turístico, que le tienes que brindar tú, te van a dar un dinero y tú tienes que pagar su almuerzo. Segundo, que esas personas a veces en las tardes tienen conexiones de vuelos. Su vuelo sale temprano, a las 3 tienes que estar 2:30. Que el otro señor necesita apoyo para algún tipo de actividad. El otro señor no escucha. Entonces, para eso se hace el tema de la coordinación dentro de la agencia de viajes. Recuerden que si van a hacer algún tipo de actividad de un trekking, por ejemplo, que te demora 30, 40 minutos de caminata, dentro del grupo, chicos, hay muchas personas que tienen limitación en temas de salud. Que cuando están a más altura, el corazón se les acelera y hasta se pueden desmayar. ¿Ya? Luego vamos para culminar, la lista, tipo de clientes, movilidad, el cotejo de packs con la relación que te da la agencia de viajes y el tema de la presentación. Uno de los puntos importantes que las personas te evalúan y tú te sientes marketeado así en la primera vista va a ser la presentación. ¿Ya? Luego van a ver ustedes el tema de itinerario, los tours, los circuitos que van a desarrollar, los tiempos en los determinados espacios. Y por último vamos a ver el tema de desarrollo de la actividad misma, las pautas y las recomendaciones que cada guía lo tiene que hacer. ¿En qué recomendaciones, profesor? Por ejemplo, el tema de la basura, no contaminar. Recomendaciones, que se mantengan en grupo, que no estén agarrando cositas bonitas en la sierra, porque puede causarles una infección o algo, alergia, te puedes pinchar. Un tours, ¿para qué tocamos los métodos y técnicas? Porque vamos a ver temas importantes, qué lugares voy a ver, dónde voy a comer, qué platos típicos se venden en esa zona, qué voy a hacer, dónde alojarme, si es un viaje de 2 a 3 días, cómo transportarse, datos de interés. Todo, no están todos, son algunos de los pautas que un guía debe conocer, ¿ya? Para ejercer un buen desempeño en el campo laboral. Entonces, esas dos palabras, metodología del guiado, eran métodos y técnicas. Creo que los dos conceptos ha quedado bien claro para entenderlo, pero de todas maneras les voy a mandar una hoja de trabajo para que ustedes, con esas pautas que hemos tocado, que sus compañeros también han contribuido para formar este tipo de conceptos claves y claros, ustedes lo pueden desarrollar esa hojita, la siguiente clase, hacia el día miércoles. Lo desarrollan y me lo envían como una foto nomás por WhatsApp y yo los voy evaluando. ¿Ya? Ya, chicos, ¿qué hora es? 28. Esta diapositiva yo se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Sí, profesor, pero por favor. la hojita de trabajo se los voy a pasar yo ya el día miércoles. Antes de las 9, a las 9 en punto se les voy a enviar. Ustedes lo agarran con lo que hemos conversado, hablado, la acotación de sus compañeros que ha sido bien claras. Entonces, con eso lo van a desarrollar esa hojita. Lo desarrollan y me lo envían como una foto nada más al WhatsApp. Y creo que con eso es suficiente para entender metodología del guiado. ¿Ya, chicos? Creo que más claro. Ya, chicos, con eso nos quedamos. Mañana nos vemos en Patrimonio Cultural. Gracias, teacher. Chao, Ya, muchachos. profesor, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Y esa fue la mañana. Chao, muchachos. Oh, es cierto. Chao, muchachos. Cuídense. Un abrazo. Chao, compañeros. Nos vemos. Bye, bye. Cuídese Bye, bye. igualmente.